Muy buenas noches, profesor. Hoy vamos a hablar sobre la reforma agraria. Poniéndonos un poco en contexto, sabemos que fue creada el 24 de junio de 1969, que se desarrolló por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Sabemos también que la reforma agraria se ejecutó sobre todo en la costa y en la sierra del país, las dos regiones con mayor población rural y mayores áreas de uso agropecuario. Según el informe del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, la reforma agraria implementada entre 1969 y 1980 significó la expropiación de 10,5 millones de hectáreas de tierra, equivalentes al 56% de las tierras agrícolas. Durante este tiempo, las propiedades se convirtieron en aproximadamente 1.200 empresas mixtas o sociedades cooperativas. Según el estudio del INEI, este periodo estuvo marcado por una importante regresión tecnológica con graves consecuencias para la producción agrícola. Ante este contexto surge la siguiente controversia: ¿fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Desde nuestro punto de vista, creemos que la reforma agraria no fue beneficiosa, ya que si bien es cierto tenía muchos objetivos positivos, esos no alcanzaron el nivel de eficiencia deseada. A continuación, validaremos argumentos que sustentan nuestra postura. En el aspecto económico, no fue beneficiosa la reforma agraria, a pesar que significó la expropiación de 10,5 millones de hectáreas, equivalente al 56% de la superficie agrícola. Según un informe del Instituto de Estudios Peruanos, la IEP, en ese periodo las haciendas se convirtieron en aproximadamente 1.200 empresas asociativas o cooperativas. Estas empresas fracasaron rápidamente y la gran mayoría terminaron siendo parceladas o abandonadas. En cuanto a la economía de producción agraria nacional, en el año 1971 la producción de 13 principales cultivos bajó un 18%. En efecto, entre 1970 y 1980, la productividad del agro se redujo un 17% en el Perú, mientras que en el resto de los países aumentó cerca del 18%, según datos del Departamento de Agrícola de Estados Unidos. Esto en parte por la poca inversión que también se invirtió en la tecnología. En cuanto al aspecto político, durante la reforma agraria se caracterizó por una persistente o por un persistente estado de retraso y pobreza del campesinado, por limitaciones que se dieron en ese tiempo, que en su mayor parte de las áreas de la cordillera impedían la generación de un excedente o de reinversión, ¿no? Que provocaban a su vez que en estos puntos donde se generaba algún excedente en su tiempo hubiese una fuerte tendencia para poder invertir fuera de la agricultura o en regiones agrícolas no tan rentables, generando una descapitalización del campo y creando una centralización en la capital, eliminando así empresas privadas de agro. Estas condiciones políticas decidieron el proceso de desarrollo capitalista, ¿no? En el cómo se producirá o en el dónde. Los terratenientes utilizaron esta ventaja a su favor, basándose en una exclusión del campesinado, produciendo también una segmentación o ruptura entre las áreas y gran masificación de tierras pobres. En el Perú, una de las medidas más populares y revolucionarias por las Fuerzas Armadas fue proponer la ley de la reforma agraria. En 1968 podría competir por la popularidad en el apoyo obtenido en el país con la dación de la ley que cambiaba radicalmente la estructura agraria peruana, así afectando a diferentes tipos de áreas de la sociedad. En la área social hubo reformas agrarias socialistas que distribuían la tierra a los campesinos, pero estuvieron insertos en procesos más profundos de cambio del modo de producción capitalista y por eso incluyeron otros el empobrecimiento de los campesinos y la pérdida de su medio de trabajo. No tenían con qué trabajar. Y modo de subsistencia, mecanismos como colectivización,
del trabajo, de los medios de la producción y de la nacionalización de su tierra. Asimismo, uno de los objetivos era mejorar el nivel de vida de los campesinos, y a pesar de que un inicio parecía ser beneficiosa, empeoró enormemente al final de la reforma agraria. Además, pasamos a ser uno de los 3 países con mayor tasa de desnutrición. En conclusión, no consideramos que fue beneficiosa la reforma agraria en cuanto a los 3 aspectos, político, económico y social, ya que a nivel político, la reforma agraria se presentó como un intento de democratizar la propiedad de la tierra y reducir el poder de los grandes latifundios. Sin embargo, la centralización, se vio la descentralización del poder. A nivel económico, condujo a la escasez de los alimentos, y a nivel social, pese a la redistribución de las tierras otorgadas a los campesinos, no siempre fueron suficientes para abordar los problemas estructurales al sector agrícola. Junto a ello, se vio afectado su nivel de vida y esto repercutió lo que es el sustento de sus familias, lo que impactó negativamente al Perú. Gracias.